Me presento ante ti sin ninguna pretensión, que no sabes de mí, me conoces más que yo. Nada puedo ofrecer más que un roto corazón que palpita al escuchar la voz de su Salvador. Encuéntrame aquí, oh, oh. Encuéntrame aquí, oh, oh. Encuéntrame aquí, con el corazón abierto. Oh Jesús, es mi deseo estar cerca de ti. Dueño de mi canción, toma todo lo que soy, que lo roto que hay en mí sane al mirarte, Dios. Esperanza mi ser, en ti vuelvo a nacer. Si algo bueno hay en mí, es porque me amaste a mí. Encuéntrame aquí, oh, oh, oh. Encuéntrame aquí, oh, oh, oh. Encuéntrame aquí, con el corazón abierto. Oh Jesús, es mi deseo estar cerca de ti. Encuéntrame. Encuéntrame aquí, oh, encuéntrame aquí, con el corazón abierto. Oh Jesús, es mi deseo estar cerca de ti. Hola, qué gusto poder una vez más poder reunirnos para compartir este tiempo, y qué privilegio poder leer la palabra de nuestro Dios. Es un gusto, mis amados, poder llegar hasta sus hogares con esta palabra bendita de nuestro Dios y poder hacer énfasis sobre lo que Dios espera y anhela de nuestra vida, de lo que debemos hacer. Y hoy en día podemos encontrarnos con muchas preguntas que nos hacen, y otros tienen sus propias respuestas a lo que quieren. Y vemos que existen muchas religiones y la mayoría de ellas profesan seguir a Jesús y se apoyan en la Escritura. Y qué bien. Pero su forma de creer y de adorar dicen otra cosa muy distinta a lo que realmente debe hacerse. Entonces, eso es la diferencia, ¿no? Lo correcto por lo que debemos hacer. El Señor Jesús dijo unas frases muy fuertes, diría yo, pero muy importantes, de que podamos reflexionar por qué el Señor dijo aquello. El Señor dijo que muchos me dirán Señor, Señor, pero Él dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. Entonces, creo que es una gran incógnita para nosotros poder pensar y mirar por qué el Señor dijo esto, cuál es la razón. Porque, mis queridos hermanos, hoy en día encontramos muchas religiones y muchos piensan que todas las religiones les llevan al mismo destino. No. Porque la Biblia es clara al decirnos que hay dos caminos. Y si hay dos caminos,
Hay dos comienzos y hay dos finales. Y podemos ver que lo que el Señor dice en Juan 14:6, no solamente Él dice que Él es la puerta, sino que Él también es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre si no es por Él. Entonces ahí vemos que Dios es un Dios maravilloso. Muchas personas creen que por guardar un día es que están en lo correcto, o porque se visten de una forma diferente. Por esa razón Dios tendrá que acogerlas. Y la Biblia es tan clara al decirnos que nadie se salva por obras. Las obras son muertas. Dice que somos salvos por la gracia de Jesús, porque Jesús fue quien nos salvó, quien nos dio la vida eterna, quien nos lavó. Es Él. Entonces no es otra cosa. Así que si usted cree que por su religión es salvo, o por la forma de cómo cree, cómo usted está viviendo o se está vistiendo, piensa que de esa forma, no estoy dando libertad para que se vista semidesnuda, no. Simplemente es que no por la forma de vestirse usted será salvo. No, ni por días especiales, ni por días de guardar al Señor, que ciertos días se guardan, que son los días que dice que Dios ha determinado. Dios ha determinado todos los días, y todos los días son para adorar, para glorificar, para exaltar a nuestro Dios. Y creo que eso es, como Él dijo, que todas las cosas que hagamos, las hagamos como para Él. Entonces, en cualquier momento, en cualquier instante del día o de la semana, yo tengo que hacer las cosas como para Dios, con esa actitud. Así que vemos que nadie es salvo por obra, sino por la gracia del Señor. Así que ninguna religión nadie le va a salvar. Es solo Jesucristo. Y vemos que el Señor nos muestra directrices claras, con claridad, para que usted y yo podamos caminar sobre esa verdad de Jesús. Porque la ilustración que Él toma como camino es algo de lo que habla de principios, habla de lo que Él es, de lo que Él ha plasmado para que así podamos caminarnos con Él, llegar a nuestro destino, que es la vida eterna. Así que vamos a leer este pasaje del libro de Mateo. En Mateo 7, 13 y el 14 dice en la Escritura: entra por la puerta estrecha, porque ancho es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mis queridos hermanos y amigos, entonces aquí vemos que la puerta estrecha y el camino angosto tiene que ver con una dirección, con principios, un caminar. Si vemos un camino, ¿para qué existen los caminos, las carreteras? Para transitar y para llegar a un destino, el cual hemos decidido viajar hacia allá. Entonces, el Señor, tomando esta ilustración, entonces vemos que debemos caminar por ese camino el cual el Señor trazó. Y Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. Entonces ese es el camino. Y Él dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Eso lo dice en el libro de Juan 10, el 9. Entonces vemos ahí con claridad lo que Dios nos muestra, ¿no? Así que los dos caminos nos llevan a dos destinos. Un camino que es el camino estrecho entra por la puerta estrecha. Y dice que muy pocos hallan. ¿Cuál es la razón? Porque es una puerta donde comienza con disciplina y se comienza a caminar en una forma correcta. Y esta es la que Jesús nos ha dejado.
Entonces, si vemos que hay dos caminos, hay dos destinos. Y uno, dice en las Escrituras, que uno nos lleva a la vida eterna y otro a la muerte eterna. Entonces, no podemos decir que todo camino nos lleva al mismo destino. No. Cada uno tiene un destino diferente. Y como dijo el apóstol Pablo, él dice pues que oraba por la iglesia, oraba por los romanos, oraba por los de su tierra, los de Israel, para que pudieran entender lo que Dios esperaba de ellos. Quiero leerle este pasaje en el libro de Romanos 10. Ahí encontramos exactamente el 1. ¿Sí? Desde el 1 vamos a leer hasta el 3. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Mis amados, entonces vemos con claridad lo que está diciendo el Señor. Aquí el apóstol Pablo dice que él ora para que sean salvos. O sea, esa es la oración y el anhelo de él es que Israel sea salvo, que sea para salvación, dice. Por la razón de que ellos, como tenían su costumbre, tenían su ideología, su religión y toda su ley, aún seguían y siguen arraigados, detenidos en esto, y piensan que de esta forma ellos serán salvos. Pero el Señor dijo que ya no hay judío, ni griego, ni gentiles, ni libres, ni esclavos, ni circunciso, ni circuncidado. Por la razón que ahora lo que prima es Jesucristo. Él es el camino. Él es el verdadero camino, la puerta de entrada al reino de los cielos, mis amados. Entonces es a través de Él. No es a través de una religión. Pero los judíos, sin duda, vemos que ellos tienen muy claro, y el apóstol Pablo mismo lo narra, dice que él era un judío celoso. Era un judío que aún mataba a los cristianos porque él defendía su religión, porque creía que estaba en lo correcto. Pero él estaba en la puerta, digamos, que no lleva a la salvación, en la puerta ancha, en el camino espacioso donde él andaba, porque él pensaba que así era como sería salvo, pero vemos que no fue así. Entonces, veamos lo que también dice en el libro de Juan. El libro de Juan, exactamente el 3 al 18, dice la Escritura: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, mis amados, aquí vemos con claridad cómo es que debemos ser salvos. Dice que el que cree no ha sido condenado, pero aquel que no cree en el Hijo de Dios ha sido condenado. Y el 36 dice: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que verá la ira de Dios. Está sobre él. Entonces, no verá al Hijo de Dios, sino la ira de Dios, por la razón de que no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y eso es lo que Dios nos demanda, porque dice que el que cree no será condenado. Entonces, mis amados, aquí vemos que los caminos, las religiones, como le llamemos, las dejamos a un lado, porque Jesús es el camino, Él es la puerta, y Él es el camino estrecho.
Entonces lo que tenemos que hacer es sujetarnos y caminar en ese camino que tiene que ver con Jesús, agarrarnos de su mano y caminar con Él hacia donde Él nos guía. La Biblia dice que el que cree, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, mis amados, creo que Dios nos está llamando a hacer las cosas correctas, a adorarle, como Él dice, los verdaderos adoradores deben adorarle en espíritu y en verdad, porque esos adoradores Él busca, mis amados, y es lo que Él anhela, que usted y yo seamos verdaderos adoradores, porque eso es caminar, entrar por la puerta estrecha, andar en el camino angosto, porque caminamos de la mano de Jesús. Veamos lo que Pablo dice en el libro de Gálatas, si encontramos ahí Gálatas 1, el versículo 13, el 13, porque ya habéis oído acerca de mí, de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la azotaba. Escuche lo que él está diciendo, que él perseguía cuando él estaba en el judaísmo. Él perseguía porque él creía que su religión era la que llevaba la vida eterna. Y dice, en el judaísmo, dice, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Entonces, él defendía mucho las costumbres, defendía mucho su religión, sus tradiciones. Es lo que él está diciendo. Y por esta razón él dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelando a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté a seguida con carne y sangre. Entonces vemos lo que él está diciendo, que Dios le preparó, que Dios lo llamó, y cuando Dios lo hizo, entonces él no se detuvo como dice, a consultar a carne o a sangre, o sea, a hombre, o a costumbre, o a religión. Simplemente decidió cambiar su vida, aceptar el llamado de Dios, a obedecer a lo que él estaba llamando. Dice, a predicar el evangelio a los gentiles. Entonces, esa es la razón de la cual Pablo está diciendo que él era así, un celoso, pero ahora él está recomendando que debemos que dejar toda religión, toda costumbre y agarrarnos del Señor. Así que la puerta angosta, el remedio, mis amados, para la perdición, es lo que dice el Señor, que debemos entrar por la puerta angosta. Es el remedio para la perdición. Y no solamente es la puerta, sino que también es el camino, como él dice en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. En Juan 3, si podemos ver lo que dice el Señor, aquí nos habla, cuando le habla a Nicodemo, y le dice que él debe nacer de nuevo, por la razón de que Nicodemo es un hombre que está basado en costumbres. En el capítulo el 3, el 5 y el 6 dice la Escritura, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces es lo que dice el Señor, que no puede ver el reino de Dios. Y el 5 dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces Jesús le está mostrando una de las cosas que él debe aprender, que debe vivir según la palabra, según el Espíritu, no según una religión, según una costumbre, no un camino amplio, sino un camino estrecho. Porque sobre todo para los judíos esto era muy difícil.
abandonar sus creencias, sus costumbres y caminar con Jesús. Era muy difícil. Pero Jesús le dijo, este es el único camino para ser salvo. Y él le dijo, debes hacerlo. Cuando aquí habla del agua, no se refiere al bautismo. El bautismo es un mandamiento, a pesar que es un mandamiento, pero él se refiere a la palabra. Él se refiere que la palabra es la que nos limpia. Entonces, uno de los remedios tiene que ver, es con la puerta, que es Jesús, la palabra que es la que nos ayuda, el Espíritu Santo. Así que Él nos da esa fortaleza, así que debemos aprender de ello. No se refiere, como le dije, el bautismo, a pesar que es un mandato de Dios, no es eso que se refiere con el agua, sino a la palabra, a creerle a la palabra de Dios, vivir según la palabra, no según mis conocimientos, según mis preceptos o lo que yo quiera. No, es según la palabra de Dios. Y vemos lo que dice Pedro. Pedro habla sobre aquello, vivir según la palabra de Dios, no según nuestros deseos. Si vemos en 1 Pedro 23 al 25, nos muestra también aquí, 1 Pedro, listo, el 1, el 23 hasta el 25, dice en la Escritura, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces es lo que está diciendo Pedro, que por la palabra es que vamos a permanecer. Es por ella nuestro respaldo, nuestra fortaleza, que debemos agarrarnos, creer en ella. Así que el camino ancho lleva a la muerte sin remedio, mis amados. El camino ancho nos lleva a una muerte sin remedio. Vean lo que dice Lucas, el doctor Lucas, en el libro de Lucas 19, y ahí encontramos el 31. Y encontramos una historia bastante conocida, que usted y yo la sabemos muy bien. Es sobre el rico y Lázaro. Entonces vemos ahí que cuando el rico muere, dice que es puesto en el Hades. Y cuando el Lázaro muere, es llevado al seno de Abraham. Entonces vemos ahí dos caminos diferentes, dos vidas diferentes. Y cuando este hombre, este rico, le pide auxilio, ayuda a Lázaro allá, que él necesita que le dé agua porque está muriendo de sed, está atormentado en este lugar. Dice que Abraham le dijo que no, es imposible. Porque cuando él tuvo la oportunidad de vivir en el camino angosto, vivió en el camino amplio. Y vemos la consecuencia. Y vemos que Lázaro fue un hombre pobre, mendigo, enfermo, pero él vivió en el camino angosto y fue llevado a la presencia de Dios. Y el rico, que vivió a su antojo, a su vida como él quiso, sus propias decisiones, sus propios pensamientos, sin ley de Dios. Entonces, vemos el juicio final. ¿Cuál fue su destino? Una condenación, mis amados. Así que, camino de tiniebla y camino de rebelión es en el cual él andaba. Pero el camino que su propia mente lo arrastró y su propio rechazo a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios, mis amados. Esto es lo que los lleva por ese camino. Así que debemos aprender a caminar por el camino correcto. Mis amados, muchas veces somos ciegos guiados por ciegos y tenemos que aprender a caminar por el camino correcto, agarrarnos de Jesús, no de un camino de ciego, un camino de ignorancia, que no se sabe a dónde llegaremos. Pero si usted y yo leemos las Escrituras, sabemos cuál es nuestro destino, hacia dónde vamos, cuál es nuestro final. Así que muchos dicen, pero
¿Cómo si tú no has estado en ese lugar? No, no he estado, pero lo creo porque la palabra así me lo dice. Y si la palabra me lo dice, porque es verdad. Entonces, mis amados, este es el camino correcto, el cual debemos tomar. Creerle a las Escrituras y vivir conforme a lo que Dios nos demanda. Así que, mis queridos hermanos, tenemos que aprender a caminar en las sendas de la justicia, en la senda de los justos, mis amados. Proverbio dice que el camino de los justos es como la aurora, que va en aumento, de pocos a más. O sea, la aurora es apenas comienza a rayar el día y comienza a esclarecer y todo se ve muy claro, y luego al mediodía, con todo el esplendor del sol, podemos ver con gran claridad lo que es. Y esto es lo que está diciendo Salomón en Proverbios 4, 18 a 19, que así es el camino. Y ese es el camino que usted y yo necesitamos, el camino de lo justo. Y el justo no quiero decir que es perfecto, no. El justo es el que ha sido justificado por Jesucristo, el que ha creído conforme a la palabra y la vive y cree en Él. Y así, entonces, el Señor nos declara justo, porque eso dice su palabra, que somos justificados por la fe. Así como Abraham fue justificado y lo que él hizo se le tomó por justicia, asimismo, si creemos en Jesús lo que Él ha hecho, entonces hoy estaremos viviendo una vida justa. Y es lo que dice que el justo es como una aurora. Entonces, mis amados, usted y yo tenemos que creer en Jesús. Tenemos que aceptarlo como Señor y Salvador, como el único Dios. Y entonces seremos justificados, perdonados, y Jesús va a llamarnos justo y nos va a hacer caminar con Él. Y usted y yo debemos agarrarnos hasta que lleguemos hasta su misma presencia allá en el cielo. Así que les animo a que oremos y que le pidamos a Dios fortaleza para vivir este camino y para poder caminar en este camino. Así que no se aparte del camino angosto, aunque sea un poco difícil, pero es el camino que lo lleva a la vida eterna. Amén. Así que vamos a orar. Soberano Rey y Padre, gracias por este momento que nos permite, Señor. Padre, te pido por cada uno de los oyentes que tomes el control, Señor, de ellas, que les examine y que les escudriñe su corazón, Padre, y que ellos puedan ser convencidos de que tu palabra es la verdad y de lo que, Padre, somos, que somos pecadores y que debemos reconocer nuestros pecados y acercarnos a ti como tus hijos y confesar nuestros pecados. Y tú nos perdonarás, Señor, porque eso dice tu palabra. Gracias, Señor, por cada vida que ha escuchado este mensaje, y te pido que los toques, los bendigas, les provea de lo que necesiten. Especialmente, Padre, que tu Espíritu sea tocándoles y convenciéndoles de pecado, de justicia y de juicio. En el nombre de Jesús, te damos la gloria y la honra de Dios. Amén. Amén.